Te voy a dar dos opciones. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Pero si tomas la pastilla roja, te quedarás en el país de las maravillas y te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Ahora de ti depende tomar la pastilla azul o tomar la pastilla roja para conocer la nueva película de Matrix. Porque es lo que vamos a hablar Manu Díaz y yo en este siguiente podcast. Llega nuevamente Keanu Reeves en una nueva entrega de Matrix. Y seguro nos dejará boquiabiertos como en su momento ocurrió cuando ya vimos hace muchos años y alguna que otra década a Neo y a Trinity. Y a mí no me cabe la menor duda de la pastilla que elegiría Manu Díaz, pero mejor se lo pregunto a él. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, hombre. Hay que apostar todo al rojo. Todo al rojo y a saber la verdad de lo que hay detrás de toda esta historia, ¿verdad? Por supuesto. Aquí la verdad por delante. No, Matrix tiene muchos recovecos, muchas cosas que contar y desde luego vamos a intentar ir a por todas. ¿Tú te imaginas, Manu, que en algún momento Keanu Reeves, como Neo, se sienta delante de Morfeo y le dice: si coges la pastilla azul, la historia termina; si tomas la roja, sabrás más sobre todo esto? Y coge la azul. Se acaba la película, claro. Bueno, de hecho le Uh-huh. preguntaron a las Wachowski, le preguntaron y ellas dijeron que ellas seguramente hubiesen cogido la pastilla azul. Ah, sí. Sí, sí, sí. Bueno, que ellas tienen como un lado así un poquito más cobardón Uh-huh. y que seguramente hubiesen cogido la pastilla azul. Se hubiesen quedado con lo que hay. Yo no quiero saber nada de este asunto, prefiero estar aquí cómodamente. Bueno, digamos un comentario en una entrevista, pero teniendo en cuenta su trayectoria tanto profesional como personal, todos sabemos que cogieron la pastilla roja. Claro. Hombre, hay muchas personas también, Manu, que prefieren vivir en la ignorancia. Antes de saber realmente lo que ocurre, no vaya a ser que eso te saque de tu zona de confort y sea peor, ¿no? Sí, es curioso porque fíjate, Matrix es una película que se estrenó en 1999, ya más de 20 años, y a día de hoy el concepto de pastilla roja y pastilla azul cada vez está más en boga, porque tanto de un lado como de otro, aquellos que proclaman tener la verdad, pues tientan a los otros diciéndole qué pastilla prefieren. Hmm. Claro, es que yo creo que eso marcó muchísimo, porque no es lo mismo que te digan tómate esta pastilla para que flipes en colores o para que sepas la verdad, a que te den la opción. Y eso yo creo que, sobre todo al principio de la película, es tan relevante que te deja un poco desubicado. Pero Matrix la conocemos como la original. Luego, si no me equivoco, corrígeme si lo hago, fue Matrix Reloaded, Matrix Revolution y ahora, de repente, Matrix Resurrection. O sea que estamos hablando de no de una trilogía, sino de una cuatrilogía. Sí, hombre, hay elementos intermedios porque entre Matrix y Matrix Reloaded había una cosa que se llamaba Animatrix, que eran pequeñas historias de animación que las Wachowski encargaron a diferentes estudios de anime japonés y ahí hay algunos guiños, algunos elementos de historia que después va a afectar a las películas y también había un videojuego que también digamos, como utilizando la terminología actual, el videojuego también era canon, es decir, también formaba parte del conjunto de la historia. Lo que pasa es que, obviamente, pues previendo que no todo el mundo iba a ver Animatrix o no todo el mundo iba a jugar al videojuego, pues lo plantearon de tal manera que pudieras ver las películas y enterarte de la historia, pero que si coges el pack completo, Mm. tienes un espectro más amplio de todo digamos, la construcción de Matrix.
Bueno, yo no sé si tú crees que a día de hoy hay muchas personas que no han visto siquiera la primera. Hablamos de esa película que en algunos casos quizás verla en una segunda ocasión te da a entender un poco más realmente lo que hay detrás de todo ello. Bueno, es muy probable que haya mucha gente que no la haya Ujú. visto. Creo más improbable que haya gente que no sepa qué película es o que no sepa reconocer algunas de sus secuencias más emblemáticas. El Ballet Time, que ese efecto innovador que que la película introdujo, con ese movimiento alrededor del personaje en cámara lenta, mientras esquivaba las balas. Eso yo creo que es algo que se ha repetido tantas veces, se ha reutilizado en tantas series de televisión, en tantas películas, que es como no reconocer el símbolo del smile hoy en día. Es Ujú. un icono ya de nuestra cultura. ¿Y crees que la película sin esa escena habría perdido peso o no habría sido tan interesante? Porque claro, al final llama muchísimo la atención, se convierte en viral de la época, vamos a decirlo así, una imagen, porque salía prácticamente en cualquier vídeo y muchos la imitaban. Y esto hizo que a lo mejor para algunos ganara mucho interés la película, aparte, insisto, de todo el contenido y demás. Hombre, evidentemente Matrix es una película que destaca por varias cosas, y una de las cosas que realmente son relevantes y por las que marcó un punto y aparte en el mundo del cine, fue el apartado de efectos especiales y no solo los efectos especiales, sino el conjunto de su apartado visual, que era completamente innovador en aquel momento en el cine estadounidense y en imagen real, porque básicamente las Wachowski lo que hicieron fue recoger muchos recursos visuales del anime japonés y trasladarlos a la imagen real, que eso era algo que sin la tecnología adecuada, pues en aquel momento era imposible de poder conseguir. De hecho, una de las, digamos, referencias que se suele utilizar como inspiraciones de Matrix es la película Ghost in the Shell, donde vemos muchos elementos que después, si hacemos la comparativa, pues vemos que las Wachowski imitaron, digamos, toda la planificación, la puesta en escena de ese anime. Pero Ujú. claro, en un anime son dibujos y puedes jugar en aquel momento se podía jugar con, digamos, la mayor capacidad que tenía la animación de reflejar un mundo irreal. Matrix llega en un momento donde todavía los efectos digitales están empezando a desarrollarse y consiguen precisamente eso, que todo ese mundo virtual, todo ese mundo infográfico que es Matrix, pues pueda ser verosímil en una película de imagen real. En cuanto a bueno, si esta película podría haber seguido siendo una película de un referente sin el bullet time, Ujú. pues seguramente sí, porque yo creo que la película tiene muchísimos más componentes que la hacen especial, no solo, digamos, un el recurso visual innovador, sino el conjunto de la película consigue trasladarnos a una realidad que hasta ese momento era completamente inédita. Pero bueno, evidentemente cada granito de arena suma. Además, fíjate, Manu, que es curioso porque la película, bien lo indicabas, han pasado más de 20 años, pero esos efectos no son como en otras películas efectos que se noten desfasados, ni mucho menos. Se ven perfectamente efectos bien elaborados y que tras 2 décadas, más de 2 décadas, son efectos que siguen llamando la atención poderosamente. Sí, porque al final, realmente, evidentemente Matrix es una película que tiene muchos efectos digitales, eso es innegable, pero muchos de los elementos que nos llaman la atención y que son realmente llamativos a nivel visual, no son efectos digitales, son efectos prácticos. Y los efectos prácticos, ah, digamos que no envejecen a la misma velocidad que los efectos digitales. De los efectos digitales en un momento como 1999, ahora
que estamos acabando el 2021, pues desde luego no podemos evitar notar un salto en lo que se refiere al desarrollo de esta tecnología. Pero los efectos prácticos no, los efectos prácticos están ahí. Y por ejemplo, el bullet time al final realmente no es tanto un efecto digital, eh, porque realmente no es una imagen generada por ordenador. Es una sucesión de fotografías que ellos crearon, una especie de cinturón de cámaras eh, que sacaban instantáneas del mismo momento, por lo que se tenía una imagen de 360 grados del actor, en este caso Keanu Reeves, realizando la acción. Y todo eso, después se utilizaron todas esas instantáneas para generar el efecto bullet time. Pero en sí, es verdad que las cámaras eran cámaras digitales, pero no es un efecto digital, es un efecto de composición de imagen. Bueno, en todo caso, sería entonces una prueba como los primeros cinematógrafos, ¿no? El zoótropo, el efecto Mullbridge, claro, todo eso de darle muchas, muchas cámaras para obtener al final un movimiento, lo hicieron de una manera mucho más, voy a decirlo así, bestia, y con ello conseguir ese gran efecto que, como dices tú, al final, pues, bueno, permanece. Pero Manu, la historia, no sé, desde tu punto de vista, si crees que se intentó dar demasiado o rizar demasiado el rizo una vez que ya entrábamos en la segunda, en Reloaded, y una vez que ya entrábamos en Revolution era como ¿qué ponemos aquí y qué más hacemos para que la siga siendo atractivo, ¿no? Este entorno Matrix. Bueno, partimos del hecho de que en sí, obviamente Matrix no es la primera película que habla de la realidad virtual en el cine y tampoco en otros medios. Precisamente, poco antes del estreno de Matrix, otro director, David Cronenberg, había estrenado una película que se llamaba Existence y que también trataba de personajes que se desenvuelven en un medio virtual, en un videojuego y que tienen pues que seguir una serie de estructuras prefijadas por el propio juego y también jugaba digamos, a esa, digamos, ese engaño existencial de qué es real y qué es virtual. Lo que pasa es que, bueno, Cronenberg lo hizo desde una mirada, digamos, más autoral digamos, con quizás en este sentido, más dirigida a un público muy específico, más minoritario, mientras que las Wachowski lo que hicieron fue crear una película comercial de acción, tomando como referencia la ciencia ficción, el anime japonés, las películas de Kung Fu, e hicieron un envoltorio muy comercial para trasladar un concepto bastante complejo. Eh, es verdad que en la primera los productores, a medida que iban realizando la película, sí le pidieron que fueran cambiando algunos aspectos del guión o fueran desarrollando algunos aspectos que quedaban demasiado crípticos y después ya, después del éxito de Matrix, con Reloaded y Revolution, pues ahí ya tuvieron carta blanca. Entonces, digamos que no se les podía obligar a hacer, digamos, una apreciación un poquito más ligera, más abierta a un entendimiento general. En cualquier caso, en mi opinión, yo creo que en Matrix se tenía que haber quedado en la primera. Solo, ¿verdad? Yo creo que es una película que incluso yo la cerraría en el momento en el que Neo cuelga el teléfono en la cabina y me hubiese ahorrado el plano en el que sale volando. Sí, te lo Yo iba a creo decir. que con eso... Sí, exacto. Sí, sí. Es que me acuerdo perfectamente porque dije, vale, ahora vuela y ya ahora se convierte en un nuevo Superman. Claro, no, yo comparto contigo justo eso. Teléfono, otra vez la imagen del final, lo que tú quieras, pero ya que sale volando es como... Uy, y bueno, y luego ya sumarle, sí es cierto que es estirar mucho el chicle. Sí, aún así, todo hay que decirlo. O sea, es verdad que tanto Reloaded como Revolution son dos películas descompensadas, son dos películas que tienen aspectos eh, que casi a veces cae en la vergüenza ajena, eh, pero al mismo tiempo son dos películas que tienen muchos elementos a rescatar, tanto a nivel argumental
pero sobre todo yo creo que a nivel visual son dos películas donde las Wachowski siguieron esforzándose en que la película siguiera siendo un buque cortahielo que fuera abriendo nuevas perspectivas, nuevos caminos a nivel visual para el cine. Lo que sucede es que, claro, también es verdad que ya no contaban con el factor sorpresa que sí tuvo la primera entrega. Luego ya, como decíamos, pues bastante acción. En la segunda, quizá la tercera empieza a revolverse todo, es como mucho más opaca, no sé si cabe el término. Para ti de las tres, aparte de la primera, ¿cuál crees que, no sé, que a lo mejor sí serviría mantenerla? ¿Habrías eliminado la última parte? ¿Habrías prescindido de la segunda? Aunque, claro, lógicamente las conexiones son normales, ¿no? Entre una y otra tiene que existir una para que exista la otra, pero ¿cuál crees tú que a lo mejor habría sobrado ya al completo? Hombre, sobra, es que en este caso es que tanto Reloaded como Revolution van juntas porque realmente son la misma película, pero que hubo que dividir en dos, porque hay en este caso, si bien la primera entrega se podía haber cerrado perfectamente ahí y no hacía falta continuar, en las otras ya sí era digamos, una historia extensa, partida en dos. Eh, a mí particularmente me parece que a nivel general Revolution es la que es más compensada, pero al mismo tiempo, si bien Reloaded es la que tiene digamos, las caídas más flagrantes, también tiene los picos altos más sorprendentes. Yo creo que hay secuencias realmente espectaculares en Reloaded y que en ningún momento Revolution consigue superar los mejores momentos de Reloaded, pero tampoco tiene, digamos, la descompensación que tenía la otra. Así que bueno, es cuestión también un poco de qué es lo que prefiere cada uno. Quizás Reloaded también es una película que se acerca más a la primera, mientras que Revolution ya directamente se sumerge en otro tipo de cine. Ya esa batalla final con el agente Smith, pues bueno, anticipa también incluso lo que están siendo ahora las películas de superhéroes. De hecho, si cogemos toda la batalla final de El Hombre de Acero de Zack Snyder, básicamente es el enfrentamiento de Neo y Agente Smith en Matrix Revolutions. O sea que siguen siendo películas que a día de hoy, incluso las secuelas, tienen un peso muy específico a nivel de influencia en el cine que vino posteriormente. Pero eso, también lo que decíamos antes, no son películas que lleguen a contar con, digamos, el impacto, la relevancia que tuvo la primera entrega. Bueno, Manu, y si tuvieras que elegir un actor de todos en la saga, en la trilogía, sin hablar ya de esta última entrega, ¿cuál te parece más importante? Aparte de Neo, lógicamente, porque gira toda la historia en torno a él, pero no sé, a mí me huele que ya sé que me vas a responder. Bueno, a ver, toda la historia gira en torno a Neo. O sea, evidentemente Neo es el personaje más importante de la trama, eh, pero hay dos actores que superan con creces. Bueno, vamos a ver, todos los actores superan con creces a Keanu Reeves, que es un actor bastante limitado, Sí, es muy lineal, ¿eh? Es muy lineal. con mucha carisma, Sí, eso no se sí. le puede negar, con mucha presencia, que se involucra mucho en el papel, que lo dio todo, eso no se le puede negar, pero es un actor muy hierático. Y claro, frente a Carrie Ann Moss, frente a Lawrence Fishburne, pues evidentemente se queda muy, muy, muy corto. Pero claro, si nos tenemos que quedar con uno, una película vale tanto como vale su villano, y el agente Smith es uno de los mejores villanos que nos ha dado el cine moderno. Efectivamente, es que sabía que ibas a tirar por ahí. Es que por eso decía yo, digo, bueno, te hago la pregunta, pero ya sé la respuesta. Y es que es verdad, o sea, un mal villano no habría servido para nada. Y tampoco a lo mejor la película habría tenido el tirón que tuvo por la otra posibilidad que ya hablamos en algún podcast de que no tuviera a dos principales protagonistas que son los que hicieron finalmente la película, ¿no? Porque se habló de Will Smith para el papel de Neo y de Val Kilmer para el papel de Morfeo.
Efectivamente, bueno, bueno, para el papel de Morfeo se habló también de Russell Crowe, Ujú, de Sean Connery, de Samuel L. Jackson, y yo creo que ya de Samuel L. Jackson, cuando Samuel L. Jackson les dijo que no, ya saltaron a Lawrence Fishburne. claro. Eh, y en cuanto a Neo, sí se ha trascendido sobre todo Will Smith, porque Will Smith ha dicho bueno, que él dijo no a Matrix para poder hacer Wild Wild West Ujú. y se arrepiente tremendamente. O sea, no solo podía haber el hecho de poder haber protagonizado la película que marca cinematográficamente el inicio del siglo XXI en el cine, sino que además, a cambio, hizo la peor película de su filmografía. Efectivamente, exacto. Entonces, eh, eh, pero aparte de Will Smith, también otros nombres que sonaron, no sé hasta qué punto llegaron a tocarse, si se les llegó a plantear la opción, pero sí es verdad que sobre el papel también estaba apuntado Tom Cruise, Ujú. Johnny Depp o Leonardo DiCaprio, entre otros. Bueno, Eh, por fortuna fueron los que fueron y yo creo que por eso estamos hablando hoy de ello, ¿no, Manu? Sí, vamos a ver, antes comentábamos lo que comentábamos de Keanu Reeves, Ujú. pero evidentemente el Neo que conocemos es quien es, Ujú. lo reconocemos como tal, en parte por Keanu Reeves. O sea, si hubiese sido Will Smith, no hubiésemos tenido ese personaje a lo mejor más melancólico que reconocemos en la pantalla, hubiese sido un personaje, digamos, con mucho más extrovertido, Mm. mucho más verbalizador, con más diálogo, con más chistes, con más cosas bueno, evidentemente en nuestra concepción actual de Neo eso no encaja de ninguna de las maneras. O sea, Will Smith no encaja de ninguna manera en la imagen que tenemos de Neo. Pero Efectivamente. claro, si lo Mm. hubiese hecho él, Neo hubiese sido un personaje muy distinto. Sin duda, sin duda. Oye, Manu, y si hablamos muy ligeramente de la nueva, sin hacer spoilers, sin dar ningún dato que pueda chirriar a la persona que está escuchando este podcast, ¿qué podemos destacar de la última entrega de Matrix? Bueno, la nueva entrega yo creo que apunta más a que ya se veía algunas cosas en las tres primeras entregas, pero yo creo que las Wachowski, o en este caso Lana Wachowski, que es la que dirige en solitario la cuarta entrega, sigue desarrollando algunos conceptos que han tratado en sus películas anteriores, no solo en las películas de Matrix, sino por ejemplo también en El Atlas de las Nubes o en la serie de televisión de Sense8, que es eh, digamos, una conexión metafísica que une a determinadas personas y yo creo que forma parte de su filosofía de lo que es la existencia. Y yo creo que por ahí van a seguir los tiros, van a ir desarrollando la historia hacia un elemento eh, que se escapa de lo que es el componente virtual y Ujú. que atañe más a la propia existencia del ser humano. Lo que se ve en las imágenes es una película visualmente espectacular, con muchos efectos especiales, que, digamos, traduce algunos de los elementos icónicos de la cinta original a la actualidad, a los medios actuales, eh, pero bueno, yo espero que sea una entrega también que abra nuevas puertas y que no sea un regresar a Matrix por regresar a Matrix y por volver a tener un éxito de taquilla, algo que también hacía tiempo que las Wachowski pues no han tenido. Claro, porque estaríamos peligrando o haciendo peligrar una saga importante, ¿no? Y incluso, bueno, como pasó con Star Wars, ¿no? Cuando empezaron a aparecer películas de Star Wars que no tenían nada que ver con las originales o las primeras, y es como volver otra vez a tocar algo que no debería haberse tocado. Pero lo importante, Manu, ¿se va a entender? Se va a entender, sí, yo creo que sí. Va a ser una Vale, película compleja, va a ser vale. una película compleja, eso no Ujú. se va a poder, no te voy a decir que no, porque si no dejaría de ser Matrix, Claro. pero sí se va a entender porque tienen que asegurarse que la película funcione. Bueno, lo importante es que hay algo nuevo
sobre algo que nos gusta y después de 2 décadas vamos a ver si realmente la espera ha valido la pena o nos vamos a llevar un chasco. Eso sí, ya yo te lo comenté en su momento, quizá la imagen otra vez de ese Neo muy a lo... su último papel de Keanu Reeves a lo John Wick. A lo John Wick, yo no sé, debería a lo mejor haber buscado una alternativa, Sí, como si se pone trenzas. pero es algo que la pandemia nos ha robado, porque todo estaba planeado para que las dos películas, Matrix 4 y John Wick 4, se estrenaran casi simultáneamente, porque se iban a rodar de tal manera y que las fechas de estreno iban a ser coincidentes. Lo que pasa es que, bueno, llegó la pandemia y desestabilizó las fechas de rodaje y entonces, pues al final, Matrix Resurrection nos ha llegado tarde y John Wick 4 nos va a llegar aún más tarde de lo que estaba previsto. Pero hubiesen coincidido y a lo mejor hubiese sido una oportunidad estupenda para hacer un mashup y poner un Neo versus John Wick. Y ver cómo los dos actúan de la misma manera, ¿verdad? Pero uno puede hacer cosas con un lápiz que el otro no. También es verdad, ¿eh? También es verdad. El otro utiliza cuchara que no hay cuchara. Sin duda. Bueno, Manu, no sé si quieres apuntar algo más de este entorno Matrix, de este lugar donde nos hemos metido en este podcast para cerrarlo, pero yo sí tengo que decir que recuerdo que la vi en el cine, la 1, hace, como bien dijimos antes, más de 2 décadas y me costó entenderla. Una vez que ya llegó la película nuevamente ya a los videoclubs, a las salas donde se podía alquilar y ver en plataformas digitales, ya la pillé un poquito más. Pero de entrada me costó lo mío, ¿eh? Bueno, yo tengo que decir que yo venía de jugar mucho a los videojuegos y lo que sí me encontré fue muchas experiencias compartidas de muchos elementos que sucedían que decía, esto, y saber de dónde venía. Pero bueno, es la experiencia que tiene cada uno. Bueno, pues vamos a ver qué nos deja esta nueva entrega. Probablemente, seguro, también se hablará mucho de ella, pero lo importante es que tuvimos un principio, un intermedio, con un final no muy allá, y esperemos que este plus pues no nos desanime. Manu, como siempre, gracias por este ratito. Hemos salido de Matrix. Ahora volvemos a nuestra vida normal. No nos queda otra, salir de este podcast y claro, pues, ¿qué quieres que te diga? Que tu podcast te acompañe, ¿verdad? Pues larga y próspera vida al podcast. Pues gracias, Manu. Cuídate. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Termina este podcast y espero que hayas disfrutado y espero que tengas los pies en la tierra, que sepas dónde estás. Y que si elegiste la pastilla azul, pues sigues viviendo la vida que has querido vivir siempre. Sin embargo, si has elegido la pastilla roja, has escuchado este podcast al completo y ya sabes un poquito más de la nueva película de Matrix. Como siempre, gracias a Manu Díaz, crítico y experto en cine, que ha estado compartiendo este ratito conmigo, con José Luis Martín y contigo, que te has quedado al otro lado escuchando también este contenido de World Media Podcast. Como siempre, lo único que me queda decirte es que te deseo lo mejor y además también te deseo que tu podcast te acompañe.